paso a Cristina, a que Cristina puedes comenzar con la presentación. De acuerdo. Muchas gracias, José. Bueno, ¿me oís correctamente? Si en caso de que no me oigáis correctamente, comentarlo en el chat y José o María Jesús me avisan, ¿vale? Bueno, en primer lugar, yo quería comentaros un poco la línea, ¿no?, que os comentaba José. Bueno, pues, ¿por qué pretendemos conectar con nuestra oferta? Bueno, pues partimos de vuestras impresiones, de lo que compartís con nosotros y también del análisis de las necesidades que tenéis, ¿no? Entonces, nuestro reto es atender a las diferentes dimensiones que forman vuestra práctica como docentes y, bueno, pues por eso nuestra intención es facilitaros elementos que os vayan resultando de utilidad. Sin extenderme mucho, bueno, pues decimos, ¿no?, que conectamos con el alumnado actual. Los nuevos materiales de religión pues están orientados a ofrecer una visión pues renovada de un material que sabemos que funciona y que tenemos muy buena valoración de él, pero queremos dar un salto más, ¿no?, para enriquecerlo todavía más y, bueno, conectar y lograr la conexión con los estudiantes a través de muchos elementos que bueno, pues que ahora os voy a presentar. ¿Por qué decimos que conectamos con la vida? Bueno, decimos que conectamos con la vida porque nuestra propuesta se contextualiza, el aprendizaje intenta contextualizarse en todo momento, ¿vale? Se analizan problemas de hoy, vamos paso a paso siempre y, bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, que nuestros contenidos se pueden trabajar desde muchos contextos, eso lo hemos tenido presente. Y, bueno, pues por eso intentamos presentar mucha variedad de contenidos y puntos de vista diferentes, siempre intentando pues que el alumno pueda ver ejemplos que le conecten con su realidad y que os ayuden a mantener su interés. Con respecto a conectar con vosotros los docentes en estos materiales de religión, bueno, en primer lugar estamos convencidos, ¿no?, de la calidad de los contenidos. Sabéis que están aprobados por la Conferencia Episcopal y, bueno, pues además de velar por esa calidad, pues os ofrecemos materiales variados que os damos la opción, ¿no?, de utilizar como vosotros queráis. Nuestra oferta se adapta pues a los que vosotros necesitéis y al contexto en el que os encontréis. Bueno, os ofrecemos un material coherente, enriquecido y, bueno, pues sobre todo nuestra intención es acompañaros desde el punto en donde estéis para que viváis, ¿no?, una nueva experiencia con #Jaén. Es importante, ¿no?, que hablamos también, ¿no?, de la conexión entre el papel y lo digital. Sabemos que estamos, a pesar del momento en el que estamos viviendo, ¿no?, que hemos tenido que dar un salto hacia lo digital quizá un poco precipitado en algunos casos y, bueno, inesperado en todos, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el análisis que tenemos que hacer debe partir también desde la serenidad y desde el punto de las necesidades y el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Si nunca habéis trabajado con elementos digitales, pues con esta nueva oferta os animamos, ¿no?, a iniciar el camino. Si ya lo hacéis, bueno, pues os invitamos, ¿no?, a que saquéis mucho más partido. Luego os mostraré dónde están los materiales en NDB Plus. Y, bueno, pues para nosotros, como os decía, pues lo más importante es acompañaros y, sobre todo, pues aseguraros, ¿no?, que lo que tenéis es de absoluta utilidad, elijáis el camino que elijáis y sobre todo, pues la máxima calidad en todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco nuestra página web. Sabéis que contáis aquí con información. Luego, si queréis, vemos los elementos o repasamos los elementos que podéis encontrar. Pero, bueno, aquí también encontráis el referente, ¿no?, para dejarnos, si queréis que contactemos con vosotros, pues dejarnos vuestro nombre y vuestro correo y desde aquí pues podéis contactar sin ningún problema. Y, bueno, pues voy a pasar a presentaros, ¿no?, las características que tiene el proyecto. Bueno, pues en primer lugar, bueno, veis que hemos dado importancia a 5 puntos: al diseño, a los contenidos, a las actividades, al digital y a la evaluación. Lógicamente, hemos ido un poco intentando ser sintéticos, ¿no?, pero el material pues tiene muchas dimensiones. Pero, bueno, destacamos estos 5. Como veis, bueno, pues dentro de lo que es la parte del diseño, hemos valorado mucho hacer un giro hacia la claridad.
Veis que nos encontramos con un diseño moderno, que es cercano, pero bueno, que a la vez es cálido. Como veis, ¿no? Se incorporan elementos que conectan y que dan calidez, también una ilustración bueno, pues que también es moderna, pero a la vez es cálida. Y bueno, donde se resaltan, como veis, contenidos se resaltan de forma clave, ¿no? Los contenidos para ayudar a los estudiantes, ¿no? A procesar la información. Vemos, ¿no? que a través del contenido pues les damos diferentes ángulos, diferentes puntos de vista y vamos haciendo como una especie en esta actividad, por ejemplo, que veis aquí, vamos haciendo pues un recorrido que va de la actividad, pues tenemos aquí, ¿no? El texto, la imagen que acompaña, todo va de forma muy amigable y encaminado y al final, bueno, pues culmina con la reflexión final. Pues que en este caso pues el objetivo es la reflexión, ¿no? sobre la divinidad de Jesús. Pero bueno, que haceros hincapié en eso, ¿no? En el diseño que se ha elegido, que es sobre todo claro y moderno, ¿no? Y que da un aspecto que puede recordar incluso a muchas de las redes sociales que nuestros alumnos utilizan y ese efecto pues también es buscado. Veis también, ¿no? que hay llamadas de atención, aunque luego os hablaré de ellas, que también aparecen en el contenido. ¿Dónde se ha hecho también mucho hincapié? Pues en un tema también muy visual con respecto al diseño y también a la generación de contenidos, y es al tema de incluir infografías, mucha cantidad de infografías en el material. Son elementos pues llamativos, ¿no? que tienen un fin preciso, que es ofrecer información desde el principio hasta el final, ¿no? de forma muy visual. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues veis, ¿no? que tenemos una línea de tiempo, veis que tenemos, bueno, pues destacados los personajes y luego los sucesos, ¿no? asociados. Todo lo que es el estilo y la estructura, pues invita al alumno, ¿no? a conectar todo y a hacer, bueno, pues un ejemplo claro, ¿no? Y verlo claro. Y bueno, pues eso que os digo, es decir, guías, que flechas y elementos pues que ayudan siempre a los alumnos a distinguir, ¿no? Y también de un simple vistazo a ver qué información es más importante, pues por ejemplo, pues con el uso de las negritas, ¿no? Y se trabaja mucho. Otro de los contenidos que se ha mejorado el diseño y bueno, pues también se ha hecho un trabajo, pues yo creo que muy bueno, es con el tema de la síntesis, ¿no? que enlaza un poco con el tema de las infografías que os contaba. Veis que es una síntesis con un diseño pues moderno, bastante pues incluso rompedor, ¿no? Vemos, ¿no? elementos que aparecen mucho en dinámicas de visual thinking. Y bueno, pues donde todos los elementos, como veis, encajan, ¿no? y forman un todo y ayudan al estudiante, en este caso, bueno, pues a saber, ¿no? cómo van a comenzar la unidad y qué van a aprender, ¿no? cuando finalicen las páginas. Veis aquí otro ejemplo también de lo que os comento, ¿no? A través de lo visual, bueno, pues se crea un camino y luego después también les acompañan textos y bueno, pues creemos que va a ser muy, muy llamativo para los estudiantes y que también os va a ayudar en vuestras explicaciones a la hora de enfocar los contenidos, porque sobre todo en secundaria pues sabemos que se trabaja un currículum que en ocasiones pues trabaja conceptos teológicos pues bastante complejos y según la edad de los estudiantes, especialmente los de primero, pues pueden costar, ¿no? el acercamiento a ellos. En cuanto a lo digital, bueno, pues comentaros, ¿no? que hay diferentes llamadas en el libro, también se han revisado enlaces y se han incorporado algunos nuevos, pero bueno, estas llamadas de atención son elementos que podéis encontrar en EDB Plus, donde tendréis el acceso al material digital, tanto vosotros como vuestros estudiantes, y que bueno, la intención es que, como os decía al principio, es que experimentéis con ellos, que trabajéis con ellos en la medida en la que queráis o que os parezca más adecuada, pero bueno, teniendo en cuenta que todo es opcional. O sea, no, si decidís seguir solamente el itinerario que marca el papel, pues no tendréis problema, ¿no? para cumplir con vuestros objetivos. Pero sí que es verdad que sí que os invitamos, ¿no? a que intentéis conectar, ¿no? con estos contenidos y también, bueno, pues ayudar también a vuestros estudiantes que cada vez son más digitales y están más metidos, ¿no? en el entorno social, las redes sociales, perdón, y demás.
En cuanto al análisis de los contenidos, bueno, le hemos dado mucha importancia, como os estaba contando, ¿no? Al tema de que motiven, os ayuden a conectar con el estudiante y a mantener la atención. Como os decía, ¿no? El conectar con el estudiante, conectar con la vida, pues es un eje de toda la estructura de contenidos, siempre teniendo en cuenta, ¿no? que son contenidos que están aprobados por la conferencia. ¿Qué estamos trabajando? Es decir, en todos los elementos, en todas las entradas, aparece elementos como este, ¿no? donde podéis acceder a un vídeo motivacional. Luego os enseñaré un ejemplo desde DBON Plus, que bueno, lo tengo cargado aquí para que luego lo veamos, pero bueno, vosotros tenéis acceso a ese material y a una serie de preguntas, ¿no? Y a una dinámica final de trabajo. Creemos, ¿no? que el vídeo motivacional, que es un vídeo, pues que veréis que son muy llamativos al principio, donde se plantean muchas dinámicas, donde se juega con el humor, donde se juega también eso a expresarle, ¿no? al alumno que no está solo en un momento dado o bueno, pues a explicarle, ¿no? conceptos, pero siempre muchas veces desde su punto de vista. En cuanto al contexto que os comentaba de los contenidos, bueno, siempre todo aprendizaje, cuando está contextualizado, pues siempre es más enriquecedor. Bueno, tenemos que abordar temas complejos. En este caso, bueno, pues veis que es el ser humano, ¿no? Con su posicionamiento ante el sufrimiento. Se hacen, ¿no? Una serie de cuestiones y de llamadas, ¿no? a elementos poderosos, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Y que hacen, por ejemplo, ¿no? en esto que os estoy mostrando, bueno, pues que al final, bueno, pues que no se niega, ¿no? el sufrimiento y se hacen preguntas, ¿no? Poderosas como esta, ¿no? De por qué hay tanta maldad y se recomiendan. Bueno, veis que aparece todo dentro de un contexto, veis que se les dan claves, que se van proponiendo actividades para que se vaya facilitando la secuencia de aprendizaje y una vez que, bueno, pues hemos planteado nuestras dudas, ¿no? O hemos puesto de manifiesto aquello con lo que tenemos que trabajar, bueno, pues empezamos, ¿no? a dar respuestas sobre el sufrimiento y, bueno, vamos contextualizándolo. Y veis que vamos marcando, ¿no? hitos en las actividades y también, bueno, pues aparecen marcadas palabras clave, ¿no? que en este contexto pues son muy importantes. Y, bueno, finalmente se termina, ¿no? con una historia de superación y ahí os hablaba, ¿no? de la conexión del contexto y de la vida, ¿no? Bueno, pues aquí se ofrece en este caso, ¿no? El testimonio de Nick, que, bueno, como sabéis, es un señor, ¿no? que tiene unos problemas motóricos muy graves, nació sin pies y manos y, bueno, pues aún así, a través de la fe y a través de aceptar, ¿no? Su situación, pues él ha encontrado pues el camino a la felicidad, ¿no? Como veis, se pone un ejemplo pues muy impactante que bueno, pues que creemos que a los estudiantes pues les generará sobre todo, bueno, capacidad para reflexionar. Además de, bueno, pues de motivar y contextualizar, se ha trabajado en este material para ofrecer propuestas de interioridad. El cultivo de la interioridad pues parece clave en este momento, sobre todo en el momento en el que los jóvenes y no tan jóvenes pues nos cuesta encontrar la voz interior y, bueno, pues estar bueno, el encontrar la paz, ¿no? con uno mismo en ocasiones, ¿no? por el exceso de, a lo mejor, de impactos o de ruido. Bueno, pues aquí se ofrece una dinámica, ¿no? de interioridad, se utiliza y se recurre, ¿no? a metáforas visuales, atractivas. Bueno, pues veis, ¿no? que siempre se juega con la idea de progresión. Bueno, aquí, por ejemplo, hablamos, ¿no? de encuentros que transforman y, bueno, pues creemos que pueden ser pues muy ricos para ayudaros, ¿no? a que vuestros alumnos pues conecten con este tipo de dinámicas o de ejercicios, ¿no? para encontrar, bueno, pues su paz, ¿no? O su paz interior. Luego, ¿qué tenemos más? Bueno, contenidos, pues claro, se ha hecho mucho hincapié, ¿no? Y con esto, con lo de la conexión del papel y
y lo digital, bueno, pues ofrecemos ejemplos y propuestas, bueno, pues donde podéis consultar, por ejemplo, aquí tenemos personajes bíblicos y tenéis, bueno, pues diferentes personajes para investigar. Os presentamos y, bueno, pues los estudiantes pues pueden ver y conocer un poquito más sobre estos personajes bíblicos. Estos elementos pues los encontraréis en EDB Plus, como os decía, y bueno, pues creemos que también os pueden ayudar mucho a dinamizar vuestras clases, pueden ser un juego que utilicéis o una dinámica para el principio y el final, o pueden ayudaros porque les recomendéis que los investiguéis antes. Las posibilidades que tenéis pues son muchas y siempre en función, bueno, pues de vuestra necesidad o vuestro criterio. Esto en cuanto a contenidos. La tercera parte de mi presentación, bueno, pues estamos hablando de las actividades. Cristina, te hemos dejado de oír. ¿Me oís ahora? Ahora sí, gracias. Vale, perdón. ¿Os habéis quedado aquí o voy para atrás? Hoy vas a empezar con las actividades. Aquí perfecto. Vale, pues perfecto, gracias. Bueno, pues como os decía, se ha dado mucha importancia para las actividades, bueno, pues daros múltiples tipologías, bueno, precisamente porque creemos que para desarrollar, ¿no?, de forma personal vuestro modelo de enseñanza necesitáis, ¿no?, variedad de propuestas para trabajar con los alumnos en función, insisto, del contexto y de las necesidades de vuestros estudiantes, porque al final también es muy importante pues atender a la diversidad y no todos los estudiantes pues están siempre en el mismo punto. Hemos establecido, bueno, destacamos algunas, pero bueno, si pedís una demo del material en papel o también en digital, veréis que hay muchas tipologías, pero bueno, os voy a destacar algunas, ¿no? El tema de las actividades interactivas. Bueno, pues os proponemos actividades en formato interactivo, tanto para realizar directamente con vuestros alumnos o para que las propongáis. Por ejemplo, bueno, pues aquí estamos proponiendo, ¿no?, crear un vídeo stop motion, se plantea, ¿no?, la actividad y se les da a los alumnos un camino a recorrer que, bueno, pueden elegir, y luego también os ofrecemos 2 enlaces a ejemplos, ¿no? Es una forma también, bueno, pues con la que podéis dinamizar y trabajar. Y también, bueno, pues una idea, porque os puede dar, pues, ejemplos bueno, pues para trabajar con otros materiales. En cuanto a actividades interactivas. En cuanto a actividades, damos en todos los contextos, pero bueno, creemos que en el caso de religión es muy importante. Creemos que las actividades y el fomento del trabajo cooperativo pues es bastante importante. Como veis, bueno, lo que os presento, ¿no?, estamos hablando de las parábolas. Aquí volvemos otra vez a presentar una infografía, ¿no?, que queda muy claro, ¿no?, que es la parábola, con que lo compara y el mensaje, ¿no?, para que el alumno entienda un poco todo el proceso, porque, bueno, pues a veces, claro, el lenguaje que se usa pues no era el que utilizamos ahora, ¿no?, el que se utiliza y con el que están acostumbrados sobre todo a convivir. Veis otra vez, ¿no?, elementos que dinamizan, y aquí es donde os digo, ¿no?, que aparece pues la experiencia de aplicar el trabajo cooperativo. Bueno, pues aquí veis, ¿no?, que se reparten las lecturas y bueno, pues se les proponen una serie de dinámicas, que no quiere decir, ¿no?, que si no queréis hacerlo así, bueno, pues podéis o no podéis hacerlo, pero sí que hemos incluido y consideramos muy interesante que en el área de religión pues se promueva, ¿no?, el aprendizaje en cooperativo y en comunidad. En cuanto a rutinas de pensamiento, sabéis que es muy importante, ¿no?, estructurar el pensamiento para que el aprendizaje sea adecuado. O sea, nos encontramos también, muchas veces los alumnos no saben cómo afrontar, ¿no?, el contenido porque no son capaces a lo mejor de estructurarlo. Con este tipo de rutinas y con este tipo de dinámicas,
pues creemos que os podemos ayudar o que podemos ayudar a los estudiantes a, bueno, pues a llegar, ¿no?, a establecer unos marcos de pensamiento que les hagan, a su vez, interiorizar mucho mejor los contenidos y, bueno, una vez que la rutina, ¿no?, se va implantando en nuestro cerebro, está demostrado, ¿no?, que aprendemos a pensar mejor y, por lo tanto, también aprendemos, ¿no?, de forma, pues, más ordenada y más rápida, ¿no? También, como os digo, es decir, estas rutinas de pensamiento que aparecen al principio de la unidad, pues también son opcionales y son dinámicas de trabajo que podéis vosotros utilizar. Por último, el tema de que sean actividades competenciales, bueno, nos parece que claro, hay que poner, o sea, hay que evaluar, ¿no?, poner a prueba si los conocimientos se están adquiriendo, pero bueno, al mismo tiempo que se conectan con la vida, también tiene la conexión con la vida, bueno, pues se pretende, ¿no?, sobre todo trabajar con contenidos esenciales, que trabajen valores y bueno, pues que ayuden a los alumnos a competencialmente, ¿no?, a prepararse para asumir, pues, responsabilidades que van a tener que tener, ¿no?, cuando sean mayores, ¿no? A partir de, bueno, pues de personajes de la Biblia, ¿no? Bueno, pues una comparativa, ¿no?, de un Moisés de hoy, ¿no?, un voluntario, un guía, ¿no?, que ayuda a los demás, ¿no?, como en su caso Moisés. Y una vez más, veis, tenéis aquí el ejercicio marcado, ¿no?, que os presentaba antes, pues para que investiguéis, en este caso, sobre Abraham, José y Moisés. Bueno, pues esto en cuanto, ya os digo, en cuanto a actividades. El punto 4, bueno, pues el tema digital, ¿no?, que veis que está muy presente y que lo he citado en varias ocasiones y que luego iremos. Dejaros claro, ¿no?, que nosotros, nuestra intención es que el material sea de utilidad tanto para vosotros como para los alumnos y que siempre está en vuestra mano, ¿no?, decidir qué se utiliza, qué no. Tenéis siempre una completa índice, ¿no?, con la guía, ¿no?, donde se indican los recursos que tenéis disponibles para vosotros, para vuestros alumnos. Se os dan, bueno, pues en algunos casos se os dan guías, ¿no?, para ver cómo recomendaros a utilizarlos, pero sobre todo, bueno, pues que tengáis claro, ¿no?, que tenemos, bueno, pues gran cantidad de recursos digitales. Las actividades digitales, pues, y elementos digitales, pues, por ejemplo, aquí tenemos esta, ¿no?, donde, bueno, se proponen diferentes dinámicas para trabajar con los alumnos. Aquí, bueno, veis que tenéis un texto, una serie de preguntas, ¿no?, para buscar en YouTube y luego, pues, se propone una reflexión. Bueno, aquí en qué dice Jesús, por ejemplo, ¿no?, pues encontramos un texto, un fragmento, ¿no?, del Evangelio y, bueno, pues después se invita a hacer una pequeña rutina de pensamiento, ¿no?, que ayuda también a entender y a reflexionar sobre lo que se ha leído y con lo que comunica la Biblia. Y, bueno, luego, claro, una reflexión, ¿no? Esto, bueno, pues también en adultos, ¿no?, pues son prácticas habituales, ¿no?, como cuando se ejercita la lectio divina y demás, ¿no?, pues también es un camino a iniciar. Y, bueno, pues luego tenéis aquí, bueno, pues un reto, ¿no?, un vídeo y os proponemos, ya os digo, diferentes actividades. Bueno, ya os digo, es decir, estos elementos pueden ser un apoyo y os pueden ayudar como elementos de investigación y ya os digo que están a vuestra disposición estas actividades y materiales interactivos. El tema de los vídeos de contenido, veis aquí que os pongo un ejemplo. Como hay tantos problemas con el sonido, no lo voy a poner, pero os invito, ¿no?, que pidáis, ¿no?, la demo de DB1 Plus para verlos, para poder ver cómo son y en qué consisten, ¿no?, para que, aunque yo sé que os fiáis de mí, pero para que veáis que es así, ¿no? Son vídeos donde, bueno, pues el contenido se va transmitiendo de forma lúdica en algunos casos o, bueno, en otros siempre haciendo reflexión y, bueno, en general, pues sí, encontramos vídeos de contenido pues que tienen mucho colorido, que son alegres y, bueno, pues que ofrecen, ¿no?, información y transmiten conocimiento, ¿no? En este caso, el vídeo, ¿no?, pues habla del diluvio y de la historia de Noé y
bueno, pues son vídeos pues muy interesantes. En cuanto a los enlaces, bueno, pues los enlaces, ya os decía, ¿no? que se van incorporando a lo largo de todo el material, os ayudan en algunos casos, ¿no? a plantear actividades y, bueno, pues son elementos que tenéis de consulta para profundizar, para trabajar, para saber más y, bueno, pues también os invitamos, ¿no? a descubrirlos o a utilizarlos en el contexto que vosotros queráis o recomendárselo a vuestros alumnos. En cuanto a, por último, al material del profesor. Ahora mismo veis una captura de pantalla, luego lo veremos en EDB Plus, pero bueno, para que os hagáis una idea, por cada unidad se da con una completa guía de recursos para que vosotros pues, tengáis toda la información y podáis a priori bueno, pues preparar y decidir qué materiales vais a utilizar. Mapas de recursos, orientaciones metodológicas, bueno, pues programaciones, fichas de adaptación curricular. Son elementos que solo veis vosotros, que están cargados para vosotros, pero que creemos, ¿no? que os van a resultar de mucha utilidad. Y bueno, pues para finalizar, ¿no? Me quedaría comentaros el tema de la evaluación. No hay proceso formativo que no implique una evaluación. Y bueno, es importante la evaluación como culminadora, ¿no? de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Os ofrecemos diferentes modelos según el que más se ajuste a vuestras necesidades o bueno, a los criterios, ¿no? que sigáis en vuestro centro. Por eso, bueno, os ofrecemos el generador de evaluaciones que os permite generar, bueno, pues eso, modelos de evaluación. Os facilitamos también dentro del material pruebas de evaluación por las distintas unidades, como veis. Tenemos aquí, bueno, pues pruebas para evaluar, ¿no? que los conocimientos sean adquiridos. También os ofrecemos las rúbricas, bueno, pues con los indicadores, ¿no? de competencia para si elegís, ¿no? este tipo de modelo de evaluación podáis evaluar a través de las rúbricas. Y también, bueno, le damos mucha importancia, como os decía, ¿no? a la evaluación competencial y a la conexión con la vida. Y aquí, bueno, pues veis otro ejemplo, ¿no? como el que os había enseñado y también una nueva referencia pues, al entorno digital. Y luego, claro, por último y por supuesto, pues tenéis acceso a los solucionarios con todos los materiales, ¿no? y todo lo que, todas las cuestiones que se plantean en el libro. Y bueno, pues esto por lo que respecta, ¿no? a lo que es nuestro proyecto en papel. Y ahora, bueno, pues voy a enseñaros un poco cómo es el funcionamiento de lo digital, ¿no? Para los que sois más digitales y para los que queréis iniciar el camino, pues bueno, en primer lugar, esto es el entorno de EDB Plus, que como veis es muy amigable, tiene unas posibilidades, ¿no? Es fácil localizar los elementos, veis que además, bueno, pues llaman la atención, ¿no? Gracias a las cubiertas, ¿no? que aparecen. Aquí ya desde un primer vistazo, si tenéis configurado lo que es el grupo de clase, podréis ver, ¿no? Vuestro grupo de estudiantes, si se encuentran, bueno, pues si tenéis alguno en dificultades y tal, sería como una primera información, además de elementos para configurar vuestro perfil, incluir vuestra foto y demás. Y, bueno, pues también tenéis acceso a la biblioteca digital. En cuanto a los materiales, bueno, pues veis que este es el libro, ¿no? de tercero de ESO. Si os fijáis, la secuenciación de contenidos pues es similar a la que hemos visto, ¿no? en la presentación de papel. Aquí veis, por ejemplo, que os hablaba antes, ¿no? de Nick. Bueno, pues veis que aquí lo encontramos, que tenemos el circo de las mariposas y además enriquece, ¿no? Pues con una infografía donde podéis trabajar y en la que bueno, pues se ofrece información y también pues acción, ¿no? Esto veis que la navegación es muy sencilla, dentro de los contenidos se puede navegar, luego se presentan actividades en diferentes bloques y esto, bueno, pues ayuda a que paso a paso el estudiante vaya conectando con el aprendizaje. Aquí, bueno, pues veis que se pueden incluir notas. Las notas pues pueden ser muy interesantes, son personales, solo las veis vosotros. En vuestro caso, los estudiantes también tendrían opción a verlas y luego podéis descargarlas bueno, pues asociadas a cada bloque. ¿Qué pueden resultaros de utilidad? Bueno, pues en un momento dado podéis pedir a vuestros estudiantes
estudiantes, ¿no?, que tomen nota de que un contenido, un concepto es importante o que un personaje sobre el que investigar y que ellos luego pues, puedan descargárselo si quieren. También tenéis como funcionalidad, como veis, la opción de ir subrayando, con lo cual si estáis presentando con este material, pues podéis a lo mejor, señalar algún concepto que os parezca claro o que os parezca clave y demás. Esto, bueno, un poco por enseñaros brevemente, ¿no? Y insistir, ¿no?, que la secuencia de contenido es similar y os va a resultar fácil encontrar los materiales. Hablábamos, ¿no?, de los vídeos motivacionales. Aquí veis que se plantea en 3 fases. En lo que es el vídeo, que como os decía, por el tema del sonido, pues no quiero darle porque se conectaría, ¿no?, en cuanto le diera aquí, pero de verdad que sí que os invito, ¿no?, a que conozcáis la licencia digital. Y bueno, pues una vez que tenemos, ¿no?, el vídeo y se hace una rutina de pensamiento, bueno, pues aquí como veis, ¿no?, se remarca la gran pregunta, ¿no?, en este caso el sentido de la vida. Veis que la imagen pues es muy impactante y lo que os enseñaba antes, ¿no?, cómo los elementos de diseño y demás. Y bueno, también pues veis eso, ¿no?, que se presenta todo secuencialmente y con una estructura similar. ¿Qué os permite el entorno de Debian Plus como docentes? Bueno, pues en primer lugar os permite total flexibilidad, ¿no? Vosotros podéis editar los títulos, en este caso, de las unidades. Podéis duplicarlas si queréis, bueno, pues hacer vuestra propia unidad o bueno, partir de la nuestra para crear la vuestra. Aquí podéis determinar en quién puede ver la unidad, ¿no? Si todos los grupos o... Cristina, te hemos dejado de oír. No te oímos, ¿eh? Ahora mismo estás silenciada. Sale el aviso de Meet, va a salir y va a volver a entrar. Este es uno de los problemas que está dando Meet desde hace... Hola, me acabo de desconectar. Ahora, venga, me vuelvo a conectar, volvemos. Disculpad, lo siento. A ver, comparto pantalla. Está viniendo, perfecto. Venimos, ¿no? Ya me oís, ¿no? Estamos, sí. Vale, fenomenal. Bueno, como estaba empezando con esto, bueno, pues comentaros, ¿no?, que tenéis todas las opciones, que podéis editar, duplicar y, bueno, determinar qué es lo que os estaba contando, quién puede ver, ¿no? Que es muy interesante, pues, por ejemplo, si queréis crear una unidad, ¿no?, pues para alumnos a lo mejor específicos, que necesiten a lo mejor un apoyo, o, bueno, pues alumnos que estén más adelantados, o incluso utilizando las nuestras, adelantarle contenido o a un grupo de alumnos o un alumno concreto. Esas son, digamos, las opciones, ¿no?, que os permiten, ¿no? Y siempre pues determinar quién puede ver. Incluso también la opción de eliminar, o sea, os damos la libertad para todo. Por eso, bueno, pues os damos una herramienta que vosotros podéis manejar. Que a nivel de contenido también tenéis la libertad, ¿no?, de modificar el orden si queréis y de crear vuestra propia estructura. Todas las tarjetas y todos los contenidos que se generan, además de los que os damos nosotros, que podéis editarlos, podéis duplicarlos para, bueno, pues tener siempre el refrendo, ¿no?, de lo que os hemos dado y poder partir, ¿no?, de nuestro material para crear el vuestro. También se puede sincronizar con Google Classroom. Igual que en el caso de las unidades, también podéis determinar quién puede ver. En cuanto a la generación de contenidos y de personalizar cada uno de los temas, bueno, pues os ofrecemos hacer tarjetas de información como las que os he mostrado, también elementos para generar acción, donde, bueno, pues si utilizáis metodologías activas podéis proponer desde ahí retos o bueno, llamadas de atención, ¿no?, para vuestros alumnos o como consideréis. Luego también os damos la opción, ¿no?, a crear vuestra propia batería de ejercicios y, bueno, pues una vez que los creáis, ¿no?, pues veis que podéis crear el ejercicio, la pregunta, según diferentes tipologías y le podéis asignar la rúbrica que vosotros consideréis para que, bueno, pues elementos
uno o varios elementos y también determinar, ¿no?, los intentos de los ejercicios si queréis proponerlos. Siempre tenéis aquí la opción de vista previa, aquí no veremos nada, ¿no? Porque, claro, no he incluido nada, pero bueno, pues para que veáis. Y siempre, bueno, se os quedaría señalado, ¿no?, de este modo y en el caso de siempre podéis volver a editarlo, tenerlo oculto y volver a editarlo o, bueno, pues en este caso, pues yo lo voy a eliminar, ¿no? También nos damos la opción, ¿no?, de crear vuestros propios diarios de aprendizaje y elementos de evaluación. Si queréis, bueno, pues si lleváis un seguimiento y un control de vuestros estudiantes a partir de las rúbricas, pues podéis utilizarlo y crear, ¿no?, y generar vuestros propios elementos de evaluación que si tenéis, ya os digo, configurado la estructura de grupo, podréis ver. Como os he hablado, ¿no?, del tema de las rúbricas. Cristina, disculpa, antes de que te vayas, ha salido una pregunta y por no descontextualizarla, piden que expliques un poco más qué significa sincronizar con Classroom. Vale. A ver, todos los contenidos que tenéis se pueden sincronizar con Google Classroom. Esto quiere decir que vosotros mandáis el contenido directamente a vuestra zona de Google, ¿no?, a vuestra propia aula. Al conectarlo y sincronizarlo en vuestra propia aula que tengáis, aparecerá el contenido marcado, ¿no? Y, bueno, pues vosotros podéis introducirlo y ponerlo. ¿Qué es lo que conseguís con ello? Bueno, pues una vez que los alumnos lo sincronizan, o sea, vosotros lo tenéis sincronizado, los alumnos acceden a Classroom, los alumnos al pinchar, ¿no?, sobre el contenido que os habéis llevado, automáticamente pues estarían trabajando con el elemento que fuera y sin necesidad de estar logado ni tener, no tener que hacer doble contraseña o irse a un sitio o irse a otro. Eso significa. La sincronización es que, claro, al ser partners de Google, podemos hacer, digamos, la sincronización de contraseñas y puedes estar indistintamente en un sitio y en otro y trabajar en el mismo contenido. Espero haber respondido, pero bueno, de todas las maneras, podría daroslo, o sea, pero bueno, ya sería entrar a una cuenta de Google y alargaríamos un poquito la presentación, pero bueno, si tenéis en eso curiosidad, pues podemos hacerlo. Bueno, retomo el tema de las rúbricas. Como veis, tenéis cargados los criterios de evaluación, que también están a vuestra disposición. Podéis señalar, o sea, los que queréis trabajar y os aparecerán luego en el listado. Incluso, pues también os damos la opción de crear vuestros propios indicadores en caso de, bueno, pues según cuál en vuestro centro habéis hecho algún desarrollo o algún tipo de indicadores competenciales, ¿no?, con los que trabajáis en concreto, pues desde aquí pues podréis crear vuestros propios indicadores. ¿Para qué os valdrían estos indicadores? Bueno, pues en el caso de tener configurado vuestro grupo de clase, cuando encontremos ejercicios y contenidos, bueno, pues veis que podríamos en algunos casos editarlos. Tenemos aquí eso. Perdón, que no hemos se me ha perdido, pero has vuelto, sí. He vuelto, vale. Has vuelto, sí. Vale, bueno, pues tenemos aquí los ejercicios, ¿no? Y bueno, pues podéis editarlos y siempre que creéis algún ejercicio, pues asignarle, como os he enseñado antes, las rúbricas, ¿no? Que bueno, pues era un poco lo que os decía antes, ¿no? Podéis seleccionarlos y tenerlos, ¿no?, para asociar pues todos los criterios que hayáis marcado. Y así, bueno, pues de esta forma, ¿no?, pues os aseguráis que lo que proponéis a vuestros estudiantes pues tiene el peso que exactamente queráis. En el tema de las anotaciones, bueno, pues esto es lo que os comentaba. Es decir, vosotros podéis ir tomando nota del contenido y podéis, bueno, pues luego después os aparecerían aquí agrupadas por los temas y podríais descargarlo, vuestros alumnos igual. Otro elemento que encontráis en EDB Plus, bueno, pues es esta pestaña material donde tenéis acceso a los materiales que puede ver el alumno, en este caso el libro del alumno y la descarga, ¿no?, del mismo o para verlo offline. Y bueno, pues luego tenéis los recursos asociados a vuestros materiales, elementos, ¿no?, de apoyo para la gestión, como pueden ser la guía didáctica y bueno, pues la programación de aula y también los elementos que os he comentado antes, que ya no me extiendo más, pero bueno, que tenéis para la evaluación que os mostraba antes.
Una novedad, ¿no?, que se ha incorporado este año, de la que os hablé antes también, era el tema del material del profesor, que como veis incorpora gran cantidad de información para que, bueno, pues para que la tengáis a vuestra disposición, a mano, ligada directamente al contenido. Y, como os digo, e insisto mucho en ello, para que uséis en función de lo que vosotros queráis. Además, ¿no?, de estos contenidos que os estamos dando, os ofrecemos la posibilidad de incorporar nuevos contenidos. Que, bueno, pues podéis organizarlo en carpetas y, bueno, podéis crear contenido. Esto también es similar a lo que os ofrecemos, salvo el tema de la carpeta, a lo que os ofrecemos al crear contenido, ¿no? Bueno, podéis incluir un enlace, podéis incluir un vídeo, podéis incluir un material tipo folio, pues imágenes, archivos que tengáis, que queráis que los alumnos descargues. También podéis descargar, buscar elementos de la biblioteca nuestra que os facilitamos. Y luego también la conexión con Google Drive y con Google Classroom. Eso quiere decir que, bueno, si tenéis sincronizado, os podéis traer directamente los elementos sin necesidad de descargarlos y volverlos a subir. Podéis, tanto en el entorno OneDrive como en Google Drive, os lo podéis traer. En este caso, bueno, pues veis que el material del profesor pues, os ofrece pues muchas alternativas. Una vez, ¿no?, que tenemos activado lo que es el aula, ¿no?, nuestro grupo, bueno, pues tenéis aquí el tema de que tenéis, bueno, vuestro grupo de clase y tenéis, bueno, vuestra estructura de aula. Podéis crear vosotros vuestros grupos y, bueno, pues si trabajáis, por ejemplo, en cooperativo, pues podéis tener establecidos los grupos para tenerlos, bueno, pues más controlados a lo mejor y saber, ¿no?, en qué fase están y demás, ubicarlos. Y también, bueno, pues una de las opciones que os damos, gracias a la inteligencia artificial y gracias a que con el uso por parte de vuestros estudiantes, bueno, pues os ofrecemos la oportunidad de generar grupos en función de su grado de motivación, esfuerzo, los resultados y la actividad, ¿no?, que realicen. Bueno, pues estos elementos no son visibles para los alumnos no saben en qué grupo están, pero bueno, a vosotros os pueden ayudar, ¿no?, un poco también a la hora de valorar o de ver qué medidas podéis tomar para la atención a la diversidad. En todo caso, siempre, ¿no?, es para ayudaros a tomar decisiones en tiempo real sobre lo que vosotros consideréis y cómo tiene que funcionar vuestras clases. Y bueno, ya por último y por finalizar, por no extenderme mucho más, tendríamos el tema, ¿no?, de cuando tenéis configurado vuestro grupo de clase y se está trabajando directamente sobre DBON Plus, bueno, pues podéis detectar, ¿no?, qué alumnos tenéis en dificultades, tenéis un pequeño resumen en proceso, cómo se están trabajando competencialmente. Te hemos vuelto a perder, Cristina. No te oímos. ¿No me oís? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Vale. Ahora sí, vuelves. Tardo un poquito, gracias. Vuelvo otra vez, perdón. Bueno, pues esto, el tema que os comentaba, ¿no?, que en el resumen podéis acceder, ¿no?, a información sobre indicadores, el aprendizaje y, bueno, pues acceder a información, ¿no?, relevante. También desde este apartado de seguimiento podéis ver, ¿no?, el estado en el que está cada una de las actividades. Y por último, bueno, pues en función también de los indicadores, pues podéis ver el grado de motivación y esfuerzo de forma global y también, bueno, pues también de cada uno de vuestros estudiantes. Esto, bueno, pues es, como veis, es una herramienta muy potente para la atención a la diversidad en caso de que tengáis la configuración de grupo. Y bueno, pues de forma muy resumida, comentaros esto, que espero que os haya ayudado, ¿no?, mi presentación. Os haya resultado de interés, comentaros que si queréis, bueno, invitaros, ¿no?, a que solicitéis una demo también para verlo el digital y el papel y bueno, que estéis en contacto con vuestro gestor para lo que necesitéis y si queréis, bueno, pues explorar. Como repaso, ¿no?, vuelvo al inicio, ¿no?, vuelvo a la página web, si vamos a la sección de religión, pues también os sirve, ¿no?, un poco de repaso para ver lo que os he estado comentando, ¿no?, los elementos que tenéis tanto en digital como en papel para el alumno como para vosotros.
Y aquí también tenéis la opción de descargaros los índices del nuevo material de primero y tercero y de una unidad didáctica. Y como siempre, pues os recuerdo, ¿no?, que nos tenéis a vuestra disposición en contacta@edb.net y que si nos dejáis vuestro nombre y vuestro correo, pues también contactaríamos directamente con vosotros. Y bueno, por mi parte eso es todo y gracias por la atención.